Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva este fin de semana, sábado y domingo, aprovechando la pista de hielo que se encuentra ubicada en la plancha del Zócalo capitalino. Y a propósito también de los 150 años de Canadá, veremos una exhibición de patinaje artístico. En el marco de la celebración de los 150 años de Canadá, se llevará a cabo en la Ciudad de México una exhibición de patinaje artístico, donde se presentarán 4 patinadores del país de la hoja de maple y 2 mexicanos, que son Florencia Calderón y Donovan Carrillo. Dicho evento se celebrará el próximo sábado 16 y domingo 17 de diciembre en la pista de hielo instalada en la plancha del Zócalo de la capital del país. Las parejas Caroline Soucy y Shane Ferus, así como Camille Rust y Andrew Wolf, mostrarán sus habilidades, mientras que los mexicanos se mostrarán en forma individual. Las funciones serán a las 8 de la noche el sábado 16 y domingo 17 de diciembre y la entrada será gratuita para todas las personas que quieran disfrutar de este show artístico. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y dentro de los 2 eventos importantes que habrá a nivel nacional el próximo año, que tienen que ver con juegos prehispánicos, la Ciudad de México será sede de uno de los más importantes. Se trata del Congreso de Juego de Pelota. La Federación Mexicana de Juego y Deportes Autóctonos y Tradicionales aprobó realizar el próximo año un total de 12 eventos para conformar su calendario de actividades, entre los que destaca un congreso que tendrá la Ciudad de México como sede. De acuerdo a Ana Claudio Collado, presidenta de la Federación, se contempla que en agosto del 2018 la Ciudad de México sea sede del Congreso Nacional de Juegos de Pelota, en el cual se convocará a académicos interesados en el tema y especialistas de la Federación en la investigación y promoción de esta disciplina. Por otro lado, Collado resaltó que el Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos, máximo evento de la Federación, se llevará a cabo a principios de agosto con 2 sedes por definir, entre los estados de Puebla y Guanajuato, quienes ya presentaron sus propuestas. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y quien es considerado actualmente el mejor ciclista del mundo, ganador de la última Tour de France, también ganador de la Vuelta de España y varias competencias importantes alrededor de todo el mundo, el británico Chris Froome dio positivo en un control antidopaje. El británico Chris Froome, 4 veces ganador del Tour de France, dio positivo en un control antidoping de la Vuelta a España 2017, anunció la Unión Ciclista Internacional. El ciclista más dominador del último lustro dio positivo por el broncodilatador salbutamol y la muestra B confirmó el análisis adverso, señaló la UCI en su comunicado. Froome ganó la vuelta el 10 de septiembre, 3 días después del control en el que se excedió de los límites permitidos de esa sustancia. El británico negó haberse dopado y aseguró que la presencia del salbutamol en su organismo se debe a un medicamento que toma para el asma. Vianey Zárate, 21 Noticias. Ayer se llevó a cabo el draft de cara al Clausura 2018. Vamos a ver algunos de los movimientos más importantes que se dieron ayer en este evento realizado en la sede de la Federación Mexicana de Fútbol allá en Toluca. Henry Martin, Emanuel Aguilera y Joe Corona, los 3 que pertenecían al Tijuana, ahora se convierten en jugadores del América. Son viejos conocidos de Miguel Herrera cuando anduvo por allá por los Xolos. Edson Push pasa del Necaxa al Querétaro, mientras que Miguel Zamudio se va del América al Querétaro. Cristian El Chaco Jiménez irá a retirar al Pachuca después de su estancia en Cruz Azul, y Pablo Aguilar del América también regresa a los Xolos, donde ya fue el campeón. Carlos Fierro pasa del Guadalajara al Cruz Azul. Rodolfo Cota se queda en las Chivas. Recordemos que ya se había despedido. Al final las Chivas hicieron un esfuerzo y logran quedarse por lo menos 6 meses más con el arquero campeón. Y Ronaldo Cisneros, esta joya del fútbol mexicano, goleador del seleccionado sub-20 de Santos Laguna, pasa a el Guadalajara. Y bueno, ya para despedirme, Alejandro, te voy a mostrar este video. Resultó, fue una carrera en Indonesia de motocicletas. Y ve lo que pasa. Son 2 pilotos que vienen, así que picudeándose durante toda la carrera. Uno de ellos se enoja, tira al otro. Vamos a ver ya el video, si lo podemos ver. Precisamente vienen ahí peleando. No, esta ya es la segunda parte del video. No, ahí está. Es esto, fíjate el error que le pone, lo tira.
lo avienta contra la gente sin importarle, incluso del otro lado de la valla cae alguien. Y ahorita vamos a ver la reacción del piloto que cae, precisamente. Se levanta, muy enojado, se dirige a la zona, pone unos costales ahí para dividir un poco la pista. Ahí lo vemos como pasó por el frente, ya lo viste, sin casco. Toma uno de los costales y ve, lo espera, lo está cazando. Dice, ah, tú me tiraste, mira, lo espera. El otro se le va encima y pum, le tira el costal encima y también él lo tira y lo vemos cómo se atraviesa. Dice, yo pierdo, pero tú también. Toma el costal y se lo avienta también para que el otro caiga de la moto. Así las cosas, nada. Oye, pues, no hubo nada de deportivismo en esta acción. Ven, en el fondo hasta le levanta la moto como para amedrentarlo. Mira ahí, le levanta la moto como para amedrentarlo y se va sobre de él. Y a este poco le importa, lo espera como si fuera torero esperando al toro y le avienta el costal encima para también causarle la caída. Ricardo, el deporte no promueve eso. No, para nada, ninguno de los dos, ni mal los dos en esta acción, en una carrera realizada ya en Indonesia. Es la información deportiva, Alejandra, muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias a ti. Vamos ahora a un resumen informativo, acompáñenos.